Hay alta tensión en el Caribe. Estados Unidos ha difundido las primeras imágenes de los barcos de guerra que ya van camino a las aguas cercanas a Venezuela. Carlos Greich, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, buscando dilucidar algunas dudas que había respecto de lo que está ocurriendo con esos buques que van rumbo a las aguas territoriales venezolanas, al menos hasta ese límite, es lo que ha dicho Estados Unidos. Y el Pentágono ha revelado estas imágenes, principalmente del grupo anfibio Iwo Jima, que es aquel que va justamente desplazándose desde Virginia hacia el Mar Caribe por el Atlántico. Tuvo que retrasar su desplazamiento debido al huracán Erin. Esa fue la principal razón por la cual finalmente no llegaron a destino en el momento en el que se esperaba que ocurriera. Ahora, por razones de inteligencia, obviamente no han querido revelar desde el Pentágono todo el recorrido que hacen por el Atlántico y también la posición actual que incluso tienen todos estos buques estadounidenses. Vamos a revisar de inmediato qué es lo que ocurre también entonces en el mapa para que ustedes se hagan una idea de dónde están partiendo y dónde eventualmente pueden estar estas embarcaciones que también han tenido algunas inclusiones. Por ejemplo, sabemos que las tres primeras eran el Iwo Jima, que está allá saliendo de Virginia, y también había otras dos embarcaciones que habían sido anunciadas previamente, que son el Gravely y el Jason Dunham, que son estos destructores, como se les llama, que van rumbo por el Mar Caribe y habían partido desde Jacksonville en el estado de Florida. Luego de eso, durante las últimas horas también se han anunciado otras inclusiones. El San Antonio y el Fort Lauderdale también partiendo desde Norfolk. Reiteramos, todo esto tiene todavía lecturas sin certeza respecto de la ubicación actual por motivos de inteligencia, y el único que sí se sabe que eventualmente estaría en Panamá desplazándose por el Mar Caribe hacia las costas de Venezuela es el Samson, uno de los más pequeños de toda esta flota. Recordando que Estados Unidos tiene una base militar y tiene la zona allí en el canal de Panamá. Carlos, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Se está intentando presionar a Maduro? ¿Se está intentando presionar a la cúpula militar para que de alguna manera retire su apoyo a Nicolás Maduro y lo obligue a negociar o a salir del poder? Es lo más probable, aunque claro, lo cierto es que esto que está envuelto en una operación contra el narcotráfico, lo que busca es que específicamente se hable de Estados Unidos como un país que busca controlar esta zona como ruta del crimen organizado. Aunque claro, lo que han dicho permanentemente es que esta ruta está dominada por el Cártel de los Soles y que el líder del Cártel de los Soles es el propio Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, pero también como líder de toda esta estrategia de narcotráfico rumbo a Estados Unidos. Claro, y tal como tú decías, esa ha sido la justificación que ha entregado Estados Unidos, decir que este es un control de rutas que se usan para traficar drogas. Incluso en esa misma estrategia se le unió Francia. Exactamente. Y Trinidad y Tobago, que es un país más pequeño, pero que tiene una ubicación estratégica cerca de las costas de Venezuela y que también se ha plegado a esa iniciativa. Quienes también se han plegado a esta misión de Estados Unidos son algunos países sudamericanos y latinoamericanos, entre ellos Argentina. Es lo que dice al menos Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, a quien pasamos a revisar en sus declaraciones. Por primera vez en la era moderna estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que llevan veneno que mata a nuestras ciudades. Eso es un trabajo de equipo, es el trabajo de Pete, de Christine, de Pam y obviamente mi trabajo a su liderazgo. Y por supuesto estamos obteniendo cooperaciones económicas internacionales con Paraguay, con Guyana, con Trinidad, hoy con Argentina. Todos se unen a nosotros o tratan de ayudarnos. Bueno, veíamos allí el despliegue en la superficie de lo que ocurre con estos buques, entre ellos con alguna capacidad de fuego importante. Pero esta mañana hemos sabido también del despliegue de un submarino, es el US Newport News, que también ha salido desde Virginia rumbo al Mar Caribe. Y es un submarino que tiene capacidades nucleares, es capaz de lanzar misiles de largo alcance y operar en misiones de inteligencia y disuasión, de acuerdo a lo que ha dicho el Pentágono. Tiene un reactor nuclear, pero además se mueve con otro tipo de propulsión, turbinas de vapor e incluso un motor secundario también con un reactor. Carlos, cada uno de estos envíos, cada vez que zarpa uno de estos barcos de guerra, se ha anunciado públicamente, lo que hace pensar también en los efectos comunicacionales que se están buscando con esto. Exactamente. De hecho, a diferencia de otras operaciones de inteligencia contra el narcotráfico, por ejemplo, desde México a Estados Unidos, que ha tenido labores mucho más silenciosas, en este caso se busca precisamente que se sepa lo que está ocurriendo contra el narcotráfico y contra el Cártel de los Soles en Venezuela para que haya otros apoyos de nivel internacional. Ya
en su primer gobierno Donald Trump intentó una estrategia similar también con despliegue cerca de la zona de Venezuela, Carlos, y en esa ocasión hubo una reacción de Rusia, que anunció también despliegue y apoyo a Venezuela. Eso de alguna manera desactivó esa crisis en el primer gobierno de Donald Trump. ¿Qué pasa ahora? Porque claro, esto llega también, y eso ha generado suspicacias, después de la cumbre en Alaska entre el líder ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Ha habido alguna reacción de Rusia o de otros países que tradicionalmente han apoyado a Venezuela? Principalmente Irán es el aliado más explícito. Recuerden ustedes que hubo una reunión incluso de líderes iraníes con Nicolás Maduro la semana pasada, se sentaron a la mesa, conversaron incluso. Ese es el apoyo hoy día más directo que tiene Nicolás Maduro. Desde Rusia, por ahora, hay bastante más silencio de lo que ha habido en otras ocasiones. Por ahora no hay muchísimas palabras desde el Kremlin y eso indica entonces que eventualmente podría tener Venezuela algo menos de respaldo. Eso obviamente es algo que todavía no está del todo claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Venezuela? También se está realizando movimientos comunicacionales, muchos de ellos, y en otros casos también militares. Ya sabemos que hizo durante todo el fin de semana un reclutamiento buscando miles de milicianos, y ahora también han dicho, esta mañana Vladimir Padrino, que su país también va a desplegar buques en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico. No se sabe en qué dirección, si se van a encontrar o no con los buques estadounidenses. Eso por ahora es una incógnita. Revisamos las palabras de Nicolás Maduro anoche en su programa de televisión Maduro Más, diciendo que van a tener entonces el control de su territorio hasta lo que más puedan, ha dicho Nicolás Maduro. Así estamos saliendo, todos los venezolanos y venezolanas estamos en nuestra ley. Los venezolanos y venezolanas estamos en nuestra ley. Y esta tierra no la toca nadie. Yo te lo juro a ti, Boris, esta tierra no la toca nadie. Esta tierra es sagrada, bendecida, y es la tierra de los libertadores. Ya, ¿qué es lo que se sabe por ahora? Que hay algunos de los buques que ya estarían en Curazao. Le han dicho algunas fuentes de inteligencia a la agencia Reuters que en Curazao, en unos territorios también allí en el Caribe, habría por lo menos una de esas embarcaciones. Y por otro lado también se espera que de aquí al domingo lleguen algunas de esas otras embarcaciones que vienen desde Virginia y Jacksonville rumbo a las aguas territoriales venezolanas. Y se van a quedar, por lo tanto, sin entrar al territorial venezolana, custodiando supuestamente al narcotráfico. En medio de tensión permanente allí en el Mar Caribe. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. En menos de 24 horas, el presidente Gabriel Boric arremetió en 2 oportunidades contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero lo acusó de censurar uno de los museos más importantes de ese país. Y hoy cuestionó su política de aranceles, la que calificó como arbitraria. Declaraciones que han causado críticas en la oposición chilena. El presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile. Lo dijo hace unas semanas en La Moneda. Los momentos oscuros no caen de la noche a la mañana. Se van consolidando de a poquito, van avanzando, en donde empezamos a naturalizar de a poco las diferentes censuras o autocensuras que se van produciendo en la cultura. Pero no se quedó ahí. El presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra el mandatario estadounidense Donald Trump, luego por redes sociales. ¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea, pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en Estados Unidos está siendo socavada día a día. Muy selectivo resulta ser el presidente de la República respecto de lo que quiere opinar. Hay temas que simplemente no aborda, como la vulneración de derechos humanos en ciertos lugares, como en Venezuela, como en Cuba, como en otros lugares, pero sí está pendiente de lo que pasa lejos. Los mandatarios tienen el legítimo derecho de tener opinión respecto de hechos relevantes que ocurren en el mundo, más cuando se trata de situaciones que tienen que ver con convicciones o principios democráticos. Y este martes volvió a elevar el tono, ahora contra la política arancelaria de Trump, en el marco del encuentro empresarial en Expro 2025, Diversifica tu mercado. Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25% a las importaciones de India. Y además con la arbitrariedad que ya conocemos con la que está operando Estados Unidos,
la verdad es que para países medianos como Chile se abren un montón de oportunidades. La nueva arremetida del jefe de Estado contra Trump se da en medio del despliegue de recursos militares que ha instruido el presidente estadounidense en aguas del Caribe, presionando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El sucesor de Hugo Chávez ha sido señalado por Estados Unidos como el líder del cartel de los soles y el gobierno ha aumentado su recompensa a $50 millones para quien entregue información que lleve a su arresto. Desde la UDI piden que el presidente Boric y la Cancillería chilena respalden estas acciones contra Maduro. El gobierno del presidente Boric tiene que pronunciarse favorablemente respecto a la intervención que está haciendo Estados Unidos para hacer caer a este narcotirano que es Maduro, con sus organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica. El presidente Boric ha sido consistente a nivel internacional para condenar las violaciones a los derechos humanos, las amenazas a la democracia, las amenazas al multilateralismo, independiente del gobierno que sea, del signo político que sea. Tensión al alza con el gigante norteamericano, tras las declaraciones del jefe de Estado chileno a menos de un mes de que el presidente Boric pise suelo estadounidense, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.